Bueno, bienvenidas todas y todos a un nuevo conversatorio que tenemos aquí en Pueblos, Instituto del Pensamiento para el Pensamiento Original. Nada, en esta onda de hablar con gente, de compartir ideas, de respetar el pensamiento de Samuel Robinson, de nuestro Simón Rodríguez, y este debate constante sobre las cosas profundas, las cosas que pasan, las cosas que simplemente nos llaman a interrogarnos, preguntar, generar niños preguntones. Hoy tenemos acá con nosotros en la sede de Pueblos, Instituto para el Pensamiento Original, a un compañero y una compañera de mil batallas, de toda una tradición y de mucha reflexión, pensamiento, que están metidos mucho en la investigación, en la reflexión, en la síntesis constante del pensamiento social y popular. Tenemos hoy con nosotros a Cira Pascual, que es educadora popular, y tenemos al compañero William Castillo, que es director del Observatorio Antibloqueo, sí, que viene haciendo un trabajo titánico contra la desinformación y sobre todo con la sistematización de todo lo que ha sido el ataque continuado contra la República Bolivariana de Venezuela a lo largo, de 27 años suena poco, pero son 27 años e intensificado a partir de la inefable ley de Obama, en la cual nos catalogaron como amenaza inusual y extraordinaria, y eso abrió la puerta para una serie de medidas que han progresivamente intentado asfixiar, controlar, subordinar y doblegar al bravío pueblo venezolano, que con una resistencia histórica popular, una sapiencia y un acumulado histórico de lucha, combate, conciencia, reflexión y síntesis, han venido dando la batalla global. En este sentido, estamos en una etapa profundamente compleja de esta batalla continuada contra el imperialismo, contra una forma unívoca de ver el mundo, contra una lógica que subordina las relaciones a una lógica transaccional y capitalista, y en la cual esa alternativa humana, social, en la cual coloca en el centro a los más débiles, a los más pobres, a los más necesitados, y a esa gran masa que le da sentido de cuerpo social a la patria, viene dando la batalla constantemente. Y en este momento de profunda batalla y crisis, desinformación, combate y también de preocupación de todas y todos, vamos a tratar de hacer un bosquejo con William y con Cira sobre algunos elementos que le permitan a nuestros usuarios y usuarias de nuestro canal y de nuestro sistema de reflexión popular, que nos permita tener algunas consideraciones sobre este crítico momento que estamos viviendo. Entonces, yo quería primero, ante todo, darle el saludo a Cira y a William, darle la palabra primero a Cira para que nos haga una bienvenida y una reflexión inicial, y empezar después con William a entrar en candela en el debate del día de hoy. Gracias, Luisa, y gracias a Pueblos por este espacio, que es bien importante en este momento histórico que estamos viviendo, juntarnos para pensar, para reflexionar, para entender el momento que estamos viviendo, ¿no? Estamos
a 5 meses del secuestro del presidente, 5 meses en los que hemos logrado colectivamente, como pueblo, con una dirección al mando, mantener el hilo histórico del proceso bolivariano. Creo que, bueno, para mí, porque lo que me convoca es la organización comunal, el poder popular, la construcción en el territorio, creo que además de expresar el dolor que todos sentimos, pero también la reivindicación de que logramos mantener la integridad del proyecto, creo que también es importante centrar la cuestión de la soberanía popular. Es para mí el hilo rojo del proceso bolivariano, de la revolución bolivariana, es la democracia participativa y protagónica, que la encontramos ya en el año 91, ¿no? Y creo que, bueno, quizás en la conversa hoy podemos ir viendo cómo desde ese año 91 hasta el presente, con las consultas, con el ejercicio asambleario del pueblo en los territorios, seguimos manteniendo esa estrategia del pueblo al mando de su propio destino. Creo que por allí sería como un momento, un elemento importante a centrar en la discusión actualmente. Sí, y para terminar de profundizar en eso, siempre importante, William, empezar también a entender el sistema de agresión, amenaza y progresión de lo que ha sido el ataque contra la República Bolivariana de Venezuela, contra la Revolución Bolivariana como dirigencia y como, digamos, cara visible de representación del mundo, pero también contra el pueblo bolivariano que determinó su propia ruta independiente y soberana a lo largo de todo lo que va de este siglo XXI constituyéndose. Sí, creo que, bueno, Cira lo toma por el lado de la construcción popular, que yo creo que es el rasgo distintivo de la Revolución Bolivariana, el rasgo histórico distintivo de la Revolución Bolivariana, lo que aporta la Revolución Bolivariana al desarrollo de las ideas populares y de los movimientos de transformación en el mundo, es sin duda la revolución comunal, la democracia participativa y protagónica. Pero hay elementos históricos que se superponen. Estamos viviendo un momento donde la gente tiene más preguntas que respuestas. Hay un momento de incertidumbre, hay un momento, por un lado, de reflexión y por otro lado, de confusión. Y son los típicos periodos en que se habla de ese llamado que Gramsci llamó el interregno, esos periodos de crisis, que son crisis globales, que son crisis estructurales, pero que tienen una expresión particular, en el caso de Venezuela, con las transformaciones de la agresión que Venezuela viene sufriendo desde hace más de un cuarto de siglo, que es una agresión que también tiene un antecedente. Yo digo que para explicar el presente no hay nada mejor que dialogar con el pasado. Venezuela tiene 25 años resistiendo una agresión. No empezó el 3 de enero. El 3 de enero es un punto de culminación que podemos ir analizando por qué llegamos al 3 de enero, pero que Venezuela viene enfrentando de forma pacífica, democrática, con un proceso complejo, con avances extraordinarios en términos sociales, económicos, en transformación de derechos, y también, como todo proceso humano, también con errores, con deficiencias, pero ha estado resistiendo un proceso de agresión. Es decir, la llamada contradicción histórica Bolívar-Monroe se expresó a partir de 1999, el año 2000, como un proceso de un país construyendo un modelo soberano, de participación, de justicia social y una gran potencia, una potencia nuclear hegemónica en este continente, tratando de torpedear ese proceso. Entonces, si vemos los 25 años transcurridos, o sea, no son pocas cosas las que pasaron en Venezuela: golpes de Estado, intentos de magnicidio, paros, sabotajes petroleros, varias conspiraciones para asesinar a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro, incursiones extranjeras que ya la habíamos tenido en el territorio por la vía de mercenarios, pero luego guerra económica a partir de la desaparición física del comandante Chávez, guerra económica, medidas coercitivas unilaterales, máxima presión a la economía, cercenar el proceso económico venezolano, asfixiar, y eso va increciendo y tiene un punto, repito, de inflexión histórica el 3 de enero, porque el 3 de enero se llega como a la cumbre de ese proceso
que siempre se anunció, que siempre se postuló, que era una agresión militar directa al pueblo venezolano. Así que yo creo que tenemos que analizar el momento actual a partir de la comprensión de ese proceso de resistencia, de esa épica de resistencia, de esa épica de construcción popular, social, de transformación, y entender la variación que se ha producido a partir del 3 de enero. Yo creo que es un buen punto. ¿Qué es lo que ha cambiado después del 3 de enero? ¿Cuál es el momento en que estamos? ¿Y cómo podemos entender que nuestra revolución, nuestro proceso de cambio, continúa con una transformación derivada de unos cambios globales y de unos cambios particulares de la relación entre nuestro proceso político y el hegemón continental? Y un poco lo que planteas, que esa era una estrategia que se intensifica a partir de la desaparición del comandante Chávez, pero que ya había sido anunciada. Capriles en la campaña contra el comandante Chávez de 2012 ya había dicho que la revolución bolivariana se iba a acabar por la vía económica. O sea, ese giro ya estaba, ese giro de tuerca ya venía, ya se anunciaba en este momento de esta campaña, que fue la campaña admirable última del comandante Chávez, esa ruta de Sabaneta a Caracas, tan llena de recuerdos, tan llena de emociones, tan llena de poder popular y tan llena de sabiduría acumulada que nos retrotrae a unos momentos que son fundamentales para la reconstrucción de un tejido político, moral y social fundamental, que es lo que han tratado de atacar por la vía de las condiciones materiales. Entonces, hay, me parece, Cira, que hay un recorrido antes de caer en la Venezuela post 3 de enero, que es cómo ha sido ese blindaje desde la perspectiva popular sobre ese elemento de comprensión política del pueblo, sobre las bases materiales, sobre la apropiación de la redistribución de la renta que hizo la revolución bolivariana continuamente en estos 25 años, pero que en ese periodo de 2004, posterior al golpe de Estado y posterior también al referendo ratificatorio del comandante Chávez, vino progresivamente consolidándose dentro de la lógica popular en la apropiación del propio destino de la administración directa de los recursos. Fíjate, cuando Chávez comienza a plantear la comuna como proyecto, como hoja de ruta para la construcción del socialismo en Venezuela, año 2009, ¿no? Allí estamos hablando de un momento de peak commodities. O sea, el Estado venezolano tenía capacidad de dar respuesta a muchas de las necesidades del pueblo trabajador, porque el gobierno estaba al mando y desde allá se podían, no diremos que todas las necesidades estaban satisfechas, un país del sur global, etcétera, con una economía dependiente, pero sí efectivamente el Estado tenía capacidad de dar muchas respuestas a las necesidades del pueblo trabajador. En aquel momento, incluso en los años posteriores, Chávez incluso se queja con sus ministros, como todos sabemos, en el golpe de timón, que las comunas no están avanzando muy rápido. Mi lectura a posteriori es que las condiciones materiales para el florecimiento de las comunas se dan precisamente en el momento más duro. O sea, en el momento en el que uno va a los anaqueles, el pueblo trabajador va a los anaqueles y encuentra nada, una parte, la parte más organizada del pueblo trabajador, que ya tenía experiencias con comunas incipientes, recuerda al comuna o nada de Chávez. Y allí eso es bien interesante porque es que lo que estamos viendo es que hay procesos de aprendizaje donde hay saltos adelante y donde hay incluso momentos en los que caminas un poquito para atrás para seguir para adelante. Pero los aprendizajes en el proceso bolivariano, hay una acumulación de aprendizajes en esa construcción de una soberanía popular, de la democracia participativa y protagónica, que han sido
fundamentales ahorita y que serán clave para salir de esta situación que es muy compleja en la que se encuentra la sociedad venezolana. Entonces, cuando hablamos del proceso bolivariano, creo que la reivindicación de los momentos históricos y de los aprendizajes del pueblo, que en los aprendizajes del pueblo a menudo planteamos que Chávez era tremendo pedagogo y lo fue, que tuvimos Misión Robinson y 1,5 millones de venezolanos aprendieron a leer y a escribir con compañeros y compañeras cubanas y con gente que acompañó esos procesos. Todos esos elementos en cuanto a la pedagogía de la revolución bolivariana los planteamos, pero yo planteo que hay otro elemento de la pedagogía de la revolución bolivariana, que es la acción del pueblo en su territorio, de nuevo desde el Comité de Tierra hasta el Consejo Comunal y la Comuna. En la Comuna, en los procesos asamblearios, nos encontramos un proceso, pues, de nuevo, de aprendizajes, un acumulado de aprendizajes que hace que el pueblo pueda leer el momento histórico y, por supuesto, entender que van a haber momentos de avance y otros momentos donde quizás haya retroceso, pero lo que sí no veo retrocesos en nuestro contexto actual es precisamente en la construcción comunal, donde el gobierno sigue apoyando a las comunas, específicamente por vía de las consultas populares, pero también a través de otros mecanismos. Sí, y ahí yo creo que hay un elemento que es clave porque se dan distintas esferas de la construcción política y del sentido político dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Y tiene que ver con la esfera de lo popular, la esfera de la llamada sociedad civil, que tiene unas categorías aspiracionales sobre la idea de la construcción política reivindicativa, que es la que han tratado de atacar directamente por la vía del asfixiamiento económico, del asfixiamiento de la cualidad material. Y esa, digamos, matriz de sentido, que es la que tratan de operar los grandes operadores de construcción de sentido comunicacional, que tú lo sabes bastante bien, William, cómo se van construyendo las matrices sobre, bueno, se está depauperando la calidad de vida, este gobierno ya no es Chávez, que lo hicieron en los primeros años del presidente Maduro, luego eso se diluye porque el presidente Maduro reiteradamente no se aparta, o sea, continúa por el camino de Chávez y ahora está tratando de volver a operar en este nuevo giro de tuerca. Ok, Maduro no era Chávez, ahora Delcy no es Maduro y que no es Chávez. Entonces, ¿por dónde sientes que opera esa matriz de condiciones materiales, clase aspiracional, clase media y poder popular orgánico como fortaleza fundamental de la revolución bolivariana? Sí, es muy interesante esa observación que tú haces, Luis, porque, fíjate, la revolución bolivariana demuestra desde su inicio, al impulso de Chávez, evidentemente, una gran capacidad de construcción política. O sea, primero, o sea, Chávez entiende que la primera revolución es política, por eso hay que cambiar la constitución, hay que cambiar las reglas de juego. No se puede ir por partes, pues. Con el Estado que recibe Chávez, no se podían dar las transformaciones. Y vemos los primeros años donde Chávez está tratando de sobrevivir a celadas, a conspiraciones, ¿no? Que terminan incluso un golpe de Estado, un paro sabotaje petrolero. Y ahí se diluyen los primeros 5 años de la Revolución Bolivariana. Nosotros hemos elaborado un diseño, digamos, explicativo de estos 25 años. Decimos que la Revolución Bolivariana comienza en 2004, cuando Chávez triunfa, cuando el pueblo lo reivindica, lo reafirma en el poder y se produce en una década, desde el 2004 hasta el fallecimiento de Chávez, la época dorada de la Revolución Bolivariana. Se produce una transformación ya no solo política, sino social sin precedentes. Es decir, el salario llega a ser el más alto de América Latina en divisas, las pensiones, que las pagan más del 90% del Estado, llegan a ser las más altas en divisas, se producen las misiones, se produce una gran cantidad de transferencia de recursos vía misiones directamente, lo que Chávez llamaba pagar la deuda de 100 años,
la deuda social de 100 años acumulada con el pueblo venezolano, que decía Chávez desde la aparición petrolera, y se produce un proceso del cual se habla poco, que es que se aplana la pirámide social en Venezuela, se transfiere 25% de la riqueza a los sectores más ricos, a las clases medias y a los sectores populares, por vía de las misiones, fundamentalmente, la redistribución de la riqueza, y se produce, bueno, esa década grandiosa de grandes avances sociales. Venezuela pasa a ser de los países del primer, vamos a decir, del primer vagón en desarrollo humano, se reduce el índice de desigualdad, pero en medio de una polarización política creciente. Entonces vivíamos una polarización política muy intensa porque las élites se resistían sus representantes políticos se resistían, seguían conspirando, pero al mismo tiempo el país avanzaba. ¿Qué es lo que de alguna manera cambia en 2013 con la desaparición de Chávez? Bueno, que los sectores enemigos del pueblo venezolano en la revolución ven la oportunidad de avanzar sobre la revolución por la desaparición de su líder principal. Y yo creo que tienen una lectura equivocada en ese momento. Creen que no hay liderazgo, creen que es un fenómeno aluvional la revolución, que dependía de un solo hombre. Bueno, empieza toda la conspiración, la guerra económica, e inmediatamente vienen las sanciones. Y la revolución tiene la capacidad, y el liderazgo colectivo de la revolución tiene la capacidad de sobreponerse a la pérdida del comandante Chávez y de seguir por un camino democrático, con muchas dificultades, enfrentando, y empieza a desarrollar mecanismos para enfrentar esa agresión, que tardan años, que tardan años. No voy a decir que inmediatamente. Venezuela, yo creo que llegó a empezar a comprender el fenómeno del bloqueo, de las sanciones, 4 o 5 años después que se habían empezado a dictar. Y en medio se metió una pandemia. Es decir, el país pasó por procesos muy difíciles que produjeron migración, hiperinflación, caída del poder adquisitivo, destrucción del valor de la moneda, fuga de capitales, quiebre de la producción petrolera. Es decir, todo vino junto porque la lectura era, si quebramos, como se hizo en Chile, como se intentó en Cuba, si se quebramos la economía, este proceso aluvional político, populista, etcétera, etcétera, se va a derrumbar. Y la gran fortaleza que demuestra la revolución bolivariana es que es capaz de sobreponerse. Por eso digo yo que llega y se sobrepone, entre otras cosas, porque tiene unidad política en su liderazgo cívico-militar y porque empieza a construir una base social muy resiliente, muy resistente, que empieza a buscar en medio de las carencias formas de sobrevivencia y formas de enfrentar. Entonces, claro, eso es difícil explicarlo en pocas palabras, pero hay una épica de la resistencia frente a ese proceso que después de la pandemia empieza a producir resultados. El país como que atraviesa también un periodo, incluso sus clases medias y algún sector de la clase empresarial tiene como una reflexión filosófica después de la pandemia, y entonces se empieza a hablar de la unidad del país, de empezar a separar la economía, de no usar la economía para la guerra. El presidente Maduro llama 400, 600 veces al diálogo, instala mesas de diálogo 2017, 2019, 2022. O sea, hace un gran esfuerzo de unión nacional, profundizando el proceso y a la vez enfrentando la agresión. Entonces, claro, si no tenemos conciencia de que eso es lo que hemos vivido, es muy fácil que ahora las narrativas a través del algoritmo, de las redes sociales, nos hagan perder la perspectiva histórica. Es decir, yo diría que después de 25 años tú tienes la consolidación sin duda de un proceso político transformador con una base social muy resiliente, muy resistente, muy combativa, que cree en el proyecto, que lo ve materializado en su vida, que sabe que el proyecto es a largo plazo, que una revolución no se puede construir en una gestión, y a la vez tienes una sociedad diversa, una sociedad, un sector importante que es y sigue siendo opositor, tienes unos sectores sociales y económicos que, repito, después de la pandemia se produce ya una cierta interacción, pero que todavía hay que construir mucho más. Y en ese contexto es que llegamos a eso. Entonces yo creo que lo que hay que valorar precisamente es ese proceso. Y tú decías hace unos minutos, Luis, yo lo quiero repetir. Si se repite hoy con Delcy Rodríguez, el proceso que se produjo con Nicolás Maduro. Es decir, todos podemos recordar las cosas que se dijeron de Nicolás Maduro, aún cuando Chávez en cadena nacional dijo, pongo mi confianza en este hombre y le pido al pueblo que lo apoye, y un sector importante del pueblo, otro dudó.
pero después de una campaña terrible de criminalización de Nicolás Maduro, que ha terminado en este proceso brutal e ilegal de su secuestro y su judicialización absolutamente inhumana y atroz en Estados Unidos. Y hoy se trata de decir lo mismo. Bueno, entonces que hubo una ruptura. Yo siempre digo que al final no es el tema de los nombres, Chávez lo dijo, en algún momento ya no depende de mí. Yo creo que la gran amenaza que sectores de fuera de poder ven es la consolidación de un proceso distinto en nuestro continente y en esta patria, que además es una fuente de riqueza y por supuesto de ambición, un foco de ambición muy grande. Entonces, yo diría que ese es el proceso que hemos recorrido y yo creo que eso está marcando y tenemos que remarcar esas características, identificar y valorar todo lo que ha logrado este pueblo en 25 años, a pesar de todas las agresiones que ha sufrido. Mira, ahí nos parece que hay un elemento que es fundamental y volvemos al maestro Simón Rodríguez. Cuando él hablaba o la proyección de la traición que había sufrido Bolívar o bueno, en realidad la imposibilidad de la conformación de esa república plasmada por Bolívar en Angostura. Y dice Simón Rodríguez en Sociedades Americanas del 28 que la república estaba, digamos, nombrada pero no establecida. Y ponía o colocaba la idea de que la república aún estaba por hacerse y ponía ciertas condiciones para que esa república se hiciera y señalaba en ese momento que fundamentalmente la república se iba a hacer cuando las grandes mayorías, cuando el pueblo, cuando los grandes sectores de la sociedad que habían sido históricamente excluidos, y lo marca profundamente, habrá unos administradores, y los administradores tendrán que ponerse del lado del pueblo y tendrán que enseñarle al pueblo cómo se gobierna, pero lo fundamental para que haya república es que el pueblo gobierne. Entonces, ¿cuál ha sido, Cira, ese proceso de reafirmación del pueblo haciéndose gobierno desde el territorio que al final consustancia la idea de la república? La idea de esa república aún en construcción, aún por hacerse, aún proyectada a un futuro, aunque germina desde las bases mismas de la sociedad y que de alguna forma tiene vasos comunicantes con un liderazgo que ha dado buena parte de su vida a consolidar este proceso. Fíjate, Chávez hablaba de la segunda y definitiva independencia, ¿no? Y un poco va en esa línea de tus planteamientos. El hecho es que los países del sur global, es un hecho, tenemos unas condiciones de dependencia en cuanto al norte global, al imperialismo, y eso lo tenemos que reconocer y por eso precisamente Chávez habla de la segunda y definitiva independencia. Ahora, en cuanto a nuestro proceso de construir un proyecto soberano, un proyecto propio del pueblo venezolano, de seres humanos emancipados política, económicamente, socialmente, culturalmente, allí es donde precisamente la construcción popular, ese tejido que viene, y ahorita sí que me voy a permitir, digamos que echar el cuento, no a la larga, pero echar el cuento de cómo se va tejiendo esa nueva forma de hacer política tan propia del proceso bolivariano, que está asentada en un primer momento aparentemente en la asamblea, Comité de Tierra Urbana, fundos zamoranos, toma de tierras, reivindicaciones específicas en los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero que hay que entenderlo al pueblo organizado, debatiendo, reclamando lo suyo, pero mano a mano con el gobierno bolivariano, ¿no? Una de las cosas que creo que es súper importante centrar en el debate cuando se habla de las comunas es entender que el proyecto comunal no es un proyecto, digamos que anarquistas, por mucho que podamos tener un corazón anarquista, ¿no? Que no es un proyecto autonomista, sino que el proyecto comunal venezolano precisamente camina mano a mano con el gobierno. Entonces es una forma de construir soberanía desde el territorio, desde abajo, desde la asamblea,
pero no aislado de un todo nacional. El proyecto comunal es un proyecto nacional. Chávez no lo veía como un ejercicio a pequeña escala, sino precisamente como el ejercicio superior de organización del pueblo. Y así es que en las asambleas el pueblo se va formando y va entendiendo su lugar en la construcción de un proyecto soberano, su lugar en cuanto a incluso las contradicciones que se viven cotidianamente en una sociedad que todavía está pues repleta de injusticias porque todavía no hemos logrado superar todo el bagaje histórico de un país, pues de nuevo, del sur global, con una economía rentista, etc. Allí, precisamente, en esa asamblea en la que el pueblo debate, entra en contradicciones consigo mismo, no contradicciones antagónicas, pero que va resolviendo sus problemas, que se da respuesta a sí mismo a sus problemas como pueblo, pero que además de nuevo lo hace mano a mano con el gobierno. Allí es donde se va tejiendo una nueva forma de entender el rol histórico. O sea, si planteamos que la soberanía popular es el pueblo al mando de su propio destino, pero no el pueblo, digamos que desintegrado, sino el pueblo unificado y mano a mano con el gobierno, allí es donde tenemos un ejercicio extraordinario y con todos los golpes que nos han dado y todo el sufrimiento que ha implicado, ¿no? El bloqueo, las agresiones, etcétera. Con todo y todo, Venezuela tiene una condición, sí, creo yo que privilegiada. O sea, este proyecto tiene el privilegio colectivo, construido colectivamente, por supuesto que con nuestros muertos y con nuestros dolores, pero tiene el privilegio de tener una hoja de ruta que plantea una posibilidad fuera de las imposiciones de afuera. O sea, sí, ciertamente allí Robinson, el inventamos o erramos de Robinson, tiene total vigencia hoy día porque aunque no podemos decir que lo comunal sea única y exclusivamente venezolano, sería muy soberbio decir eso, pero es cierto que la experiencia comunal hoy día, donde tiene su potencia mayor, es en Venezuela, así es que allí podemos reivindicarnos en esa construcción que nos da fuerza para seguir a pesar de los golpes, para seguir para adelante y para además seguir con dignidad. Porque sí, o sea, con golpes tan fuertes sería fácil asumirnos, esto siempre lo comento con William cuando presentamos la colección de resistencia comunal, una de las cosas que el enemigo plantearía es tratar de ubicarnos como pueblo, como víctimas, y la víctima lo que hace es refugiarse, ¿no? Pero si usted va a una comuna, si usted va a un territorio organizado, la gente no se va a asumir como víctima, sino como sujeto de transformación. Y en ese hecho, que es un hecho histórico de profunda proyección a nivel internacional, y de hecho internacionalmente muchos compañeros y compañeras entienden la importancia de las comunas, eso es una de las claves que nos da de nuevo fuerza para seguir peleando y seguir construyendo un mundo mejor. ¿En qué momento nos agarra este 3 de enero y este proceso posterior? Ustedes del observatorio han venido haciendo un trabajo fundamental de recopilación de cifras, tanto de la agresión como de la resistencia del pueblo venezolano. Eh, Danos un poco la visión de en qué momento estamos y cuál es el análisis que hacen desde el observatorio de este momento histórico y de la proyección para lo que viene. Sí, Venezuela llega al 3 de enero y eso también es algo que hay que insistir porque se oculta en esa mediatización de la realidad venezolana, en donde siempre el Estado sale mal parado, siempre el Estado es el que está haciendo mal las cosas. Mira, Venezuela curiosamente, como te decía, empieza un proceso de recuperación después de la pandemia. Es decir, porque hoy se habla que sí, que se están dando unas licencias, etcétera, para la economía venezolana. Pero es que la economía venezolana es la economía más dinámica de Sudamérica desde el fin de la pandemia. Es la economía la única que ha crecido consistentemente después de la pandemia, excluyendo a Guyana, porque obviamente forma parte de CARICOM, es vista como una economía del CARICOM. Pero si sacamos a los 10 países que juegan las eliminatorias
del mundial, ahora que estamos en época premundialista, la única que ha crecido sistemáticamente desde el último trimestre del 2021 es Venezuela. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a un proceso donde el Estado fue construyendo redes de gestión financieras internacionales, alianzas, estrategias para enfrentar el bloqueo que ya alcanzaba más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales, donde nos secuestraron 32 toneladas de oro en Inglaterra, donde nos quitaron la empresa Citgo, donde aún no podemos comerciar libremente el petróleo. Ahora hay un mecanismo diseñado por Estados Unidos. Podemos un poco comentarlo, ¿no? Lo que se conoce públicamente de ese mecanismo, que por supuesto aparece como una cosa muy terrible, pero que refleja una realidad. Venezuela estaba, aún lejos, pero estaba con soberanía, con gestión propia, derrotando las medidas coercitivas unilaterales. Había comenzado el proceso de derrota, que va a ser un proceso que va a tomar tiempo, porque el daño, la herida, como dice el presidente Nicolás Maduro, la herida causada al proceso productivo, a las redes productivas, al sistema público, al sistema privado, a los servicios públicos, fue muy profundo, fue muy dañino. Para que tengamos una idea, y los que están viendo este conversatorio tengan una idea, el Banco Central acaba de publicar una cifra donde dice, toma como el tamaño de la economía el que teníamos en el 2012. Es el justo el año antes de la desaparición física del comandante Chávez. Si tomamos como año base, dice el Banco Central, en 2012, la economía del 2020, es decir, después de 7 años de sanciones, medidas coercitivas y asfixia, se redujo a 25% del tamaño de la economía que teníamos en 2012. Es decir, eso es menos producción, menos salario, menos servicios, menos operaciones financieras, menos importaciones, menos exportaciones. Imagínate, el PIB, que es lo que mide el Banco Central, se redujo a una cuarta parte de su valor y su tamaño del 2012. Pero lo interesante de esa cifra que publicó este año el Banco Central es que si le comparamos con el cierre del 2025, es decir, 3 días antes de la agresión de Estados Unidos, la economía venezolana, que viene recuperándose, es todavía 36% del tamaño que tenía en el 2012. Para que se vea que a dónde nos llevó el bloqueo, la recuperación, que ha sido una recuperación heroica en medio del bloqueo, y aún todavía así podemos decir que nuestra economía es menos del 40% de lo que era en el 2012. Una tercera parte. Exacto. Entonces, lo que quiere decir es que el daño producido es muy profundo. Los problemas acumulados, tanto en materia de servicios, como, bueno, la devastación que llevó la hiperinflación a 300.000% en el año 2018, que fue el año más brutal de nuestra historia económica, bueno, empezó a recuperarse, pero estamos muy lejos. Y en ese contexto, digamos, de recuperación, de lucha heroica contra el bloqueo, es que se produce la agresión militar, porque yo creo que, además de los intereses crematísticos, sin duda, y de toda la política exterior de Estados Unidos, con el Trump 2, que lo dice abiertamente, vamos por los recursos en esta región. Es decir, Venezuela no es solo con Venezuela, pues. Venezuela es un caso especial de las relaciones en este continente con Estados Unidos, pero bueno, vemos que por otras vías o por imposición directa o porque abren las puertas directamente a lo que está pasando en Ecuador, en Argentina, hay una estrategia de recaptura de los recursos, de recolonización de este continente como estrategia para enfrentar una derrota global que está sufriendo Estados Unidos en el marco internacional, pues, frente a China en la economía emergente. Pero el caso de Venezuela, que como particular, bueno, se da en ese contexto que ningún país salvo Cuba de este continente tiene, que es un bloqueo económico muy brutal, muy criminal. Hoy estamos viendo las medidas contra Cuba que tienen esa misma dirección, es decir, asfixiarlos al máximo para producir un cambio de régimen, para buscar un esquema de recolonización y reconquista y buscar una forma de seguir la coerción por otras vías, que es lo que yo creo que ha pasado. Ahora, creo que nos agarra en un momento, como digo, que a pesar de todo, no es el peor momento. Es un momento donde hay un avance en la conciencia, en la organización, y creo que el Estado también ha aprendido a manejar estas situaciones. Por eso creo que lo que está pasando es que el Estado está comprendiendo también
y los indudables problemas políticos que se generaron el 3 de enero. O sea, nosotros tenemos a nuestro presidente constitucional en una cárcel de Estados Unidos. Es decir, no es fácil entender lo que puede hacer un país o la normalidad que se puede hablar en un país cuando su presidente constitucional y su primera dama, su esposa, están ilegalmente secuestrados en otro país. Y nunca podemos perder de vista que en ese marco complejo, económico, político, geopolítico, es que se dan los procesos que han venido después del 3 de enero. Si no se comprende esa historia de 25 años, esa contradicción histórica, la resistencia del pueblo y las características particulares de lo que sucede el 3 de enero y lo que se deriva del 3 de enero, que es una suerte de coerción, de coacción, ahora bajo un esquema de una mesa de negociación, es que podemos entender las cosas que están sucediendo en Venezuela. Pero a pesar de eso, yo digo, cuando uno va a las comunas, como dice Cira, nunca ve a la gente como víctima, lo ve como sujetos históricos, como actores de su realidad económica, que fue, y yo creo que es el gran aporte de Chávez, cuando desarrolla la idea de la democracia comunal, que el pueblo se vuelva verdaderamente actor. A Aristóbulo le gustaba mucho una frase de Simón Rodríguez, un concepto que era la toparquía, ¿verdad? Que él decía, es el ejercicio de la voluntad colectiva sobre el territorio. Es decir, solo si hay una voluntad colectiva, no individual, colectiva, y que se ejerce esa voluntad, es decir, el ejercicio de la voluntad es el poder. Y si esa voluntad colectiva, ese poder colectivo se ejerce en el territorio, es que podemos hablar de emancipación del pueblo. Por eso esa reflexión que tú haces sobre las ideas de Simón Rodríguez de construcción de la República. Entonces, claro, ahí estamos, en ese momento estamos, en un momento muy complejo, en un momento muy tenso, en un momento donde hay un giro histórico global y hay un giro en las relaciones donde Venezuela está tratando de llevar a la diplomacia, a la negociación, a las reglas de todo Estado soberano, una agresión que continúa, sin duda alguna. Y ahí un poco a lo que se jugaba, porque volvemos al gran evento violento y traumático del 3 de enero, que procuraba un quiebre dentro de las relaciones de paz, dentro de la República y dentro del país. Y ahí hay un proceso que en el nivel institucional se absorbe un poco, y sobre todo hablando del estamento militar, se absorbe de una manera, ¿verdad? Pero también no entra el país en el caos, no entra el país en el caos, en la entropía absoluta, el poder popular, que es sobre el que reposa buena parte de la paz real de este país. Porque nosotros hemos podido ver los intentos por parte de pequeños grupos desestabilizadores al servicio del imperialismo y al servicio de la oligarquía que han tratado de incendiar el país, las guarimbas 2015-2017, hoy todos como mansos corderitos pretendiendo asimilarse dentro de un proceso institucional de paz como personas que no atentaron contra la paz y la estabilidad de la República, pero sobre quién reposa verdaderamente la paz es sobre la gran mayoría que han aprendido, han asimilado de alguna forma la interpretación del momento histórico desde otro lugar, que de alguna forma ustedes desde la pluriversidad han podido entender, comprender, dialogar con ese pueblo organizado sobre este momento y sobre los retos y desafíos del poder popular en este momento tan delicado del país. Creo que todas y todos lo vivimos. El 3 de enero, pues no era ningún secreto que el objetivo del imperialismo era un cambio de régimen. Lo venían diciendo, no lo lograron. Efectivamente también, después del 3 de enero, pues había una expectativa del lado del enemigo que
que iban a generarse confrontaciones. ¿Qué ocurre en los días posteriores al 3 de enero? Bueno, yo recuerdo que el 3 de enero cuando salí, que salí caminando para Miraflores, yo sí estaba un poquito preocupada, la verdad. Nos habían bombardeado en la noche, yo salí caminando hacia Miraflores con mi compañero, pero allí nos conseguimos los chavistas, digamos que en una comunidad de los firmes y los comprometidos. Pero lo que pasó en los días posteriores es muy importante resaltarlo aquí, porque en ningún momento, por ejemplo, hubo intentos de saqueo. En muchos barrios, la gente del Consejo Comunal o de la comuna salió a resguardar las tiendas, salió a asegurar que no hubiese, digamos que situaciones complejas, porque es cierto que esos días posteriores había había algo de tensión, no muchísima tensión, pero sí había una tensión en la calle, ¿no? Entonces lo que ocurre es que en primer momento la gente, el pueblo organizado, sale a resguardar lo colectivo. Pero luego eso en muchas comunas, por ejemplo en la Comuna El Panal, me preguntaba sobre la pluriversidad, que es el semillero comunal de la Comuna El Panal, allí lo que se gestiona en esos días posteriores, además de asambleas, porque la gente necesitaba hablar, el 23 fue bombardeado, o sea, la milicia en el 23 fue bombardeado, esto queda a 1 kilómetro de la Comuna El Panal, por supuesto que la gente necesitaba, todo el pueblo venezolano necesitaba hablarlo, pero allí el bombardeo fue muy duro, ¿no? Los días posteriores se dan las asambleas para debatir, para entender el momento, pero también, por ejemplo, se da una asamblea con comerciantes, porque para nada es un secreto que los días posteriores al 3 de enero algunos comerciantes empezaron a subir los precios de los productos. ¿Y qué hace el pueblo en ese espacio específicamente, en la Comuna El Panal? El pueblo convoca a los comerciantes y hay una suerte de reclamo. Usted no puede hacer esto. Y allí es donde vemos, además en lo que se dio en todo el territorio nacional, que se dio, o sea, que los voceros y las voceras de los consejos comunales salieron a resguardar los espacios, que no hizo falta, pero que el hecho de que estaban allí también pudo ser una de las claves por las cuales no hubo focos de fascistas o incluyendo posiblemente núcleos que habían podido ser preparados previamente por el enemigo. No se dieron ninguna de esas expresiones de violencia, pero además también hubo respuestas muy coherentes desde el pueblo, desde la gente que está organizada, dándose el debate, pero también dándose soluciones. Otra cosa que pasó el 23 de enero, los aviones gringos sobrevolaron y el ruido, pues eso lo vio toda Caracas, pero precisamente hubo un sobrevuelo sobre ese espacio. El ruido fue muy intenso. ¿Qué hace la gente de los bloques? En algunos de los bloques dicen los chamos, oye, en los bloques, en las terrazas, tú conoces los bloques, tú también los conoces, en las terrazas los chamos patinan. Eso hace un ruido que en realidad se parece mucho al ruido del sobrevuelo. En muchos de los bloques, los consejos comunales se dijo, no, los chamos no pueden hacer eso. O sea, hubo un momento no solamente de resguardo, pero también de cuidado colectivo, de cuidado del bienestar, porque sí fue un momento traumático y a la gente que quedó, pues, golpeada con ese trauma de ese día, se dio respuesta colectivamente a través de diferentes ejercicios. Entonces, desde salir a resguardar hasta reunirse en asamblea, hasta reclamar a los comerciantes, hasta cuidar los traumas que hay producto de la agresión, todo eso lo vimos. ¿Por qué? Porque hay un pueblo organizado, un pueblo que sabe cómo darse respuesta colectivamente, porque una cosa es que te ataquen, no sé, en una ciudad X del norte global, donde por supuesto hay tejido social en todas las sociedades, pero donde no hay un tejido social bien consolidado y con un proceso de autogobierno popular. Una cosa es que te ataquen allí y otra cosa es que te ataquen aquí, donde están estos tejidos que te ayudan como pueblo trabajador a darte respuesta y a poder seguir echándole pichón, porque lo que vimos los días posteriores que sí, que la gente empezó a volver a trabajar relativamente rápido, que la gente volvió a sus asambleas, que la gente volvió a solucionar sus problemas, a debatir, y oye, eso es algo realmente extraordinario. Y es. Y ahorita estamos en un proceso
que evidentemente es profundamente de tensión y que se da por los dos niveles. Uno al nivel de la dirigencia y del comando, digamos, de la revolución, del Estado, del país, que tiene que gestionar un momento que conlleva una crisis, porque nosotros no podríamos decir, no, el momento terminó el 3 de enero. O sea, es un momento de crisis que continúa, que hay una serie de tensiones, que el enemigo, que es Estados Unidos, sigue allí. En estos días vimos al secretario de Estado diciendo, no, bueno, hemos avanzado mucho, pero no es el lugar donde queremos estar todavía. Sí. Nos falta camino para llegar al lugar donde queremos estar con Venezuela, precisamente en una comparecencia que hace periódica ante el Congreso de los Estados Unidos, que están interpelados allí. Existen unos diálogos, existen unas lógicas en las cuales Venezuela se readapta desde la forma institucional a la nueva realidad política y geopolítica que le toca en la contingencia, y eso tiene un diálogo también en cómo se gestiona esa realidad y también el fortalecimiento de la gestión interna para darle solidez y para seguir adelantando las prerrogativas dentro de la gestión de la revolución. ¿Cómo ves ese panorama? Interesante, Nick, pero yo quisiera poner el telón de fondo. Hoy estamos a 5 meses del secuestro, pues de la agresión y del secuestro del presidente y de la diputada Cilia Flores. ¿Cuál es el telón de fondo? Ya uno ha hablado de los intereses del imperialismo, la crisis global, pero ¿cuál es el interés de la patria venezolana? ¿Cuál es el valor que se dice? Bueno, el valor de la patria es la independencia, por supuesto, la soberanía, son valores supremos. ¿Cuál es el valor cotidiano más importante de un pueblo? Es la vida de ese pueblo. El 3 de enero demostró sin duda lo que todos sabíamos, pero se demostró con una operación que demostró la gran disparidad simétrica de poder militar que hay entre una potencia nuclear y un país modesto que además no usa su poder militar para labores netamente defensivos y de desarrollo, ¿no? Venezuela no es un país que agrede a nadie y nunca lo va a hacer. Pero bueno, se demuestra eso y la tarea fundamental que tiene un liderazgo es preservar la vida de la gente. Murieron más de 100 personas. Fue secuestrar el jefe del Estado y su esposa, una parlamentaria. Se produjo un shock social, porque el hecho de que haya sido en Caracas y en alguna otra parte no quiere decir, o sea, el efecto multiplicador de esa operación gigantesca es un shock, lo que algunos investigadores llaman un shock cognitivo, es decir, que distorsiona la percepción de la gente, que genera miedo, genera angustia, genera temor, inseguridad sobre el futuro, qué va a pasar en el país, los que tienen niños pequeños. Es decir, fue una operación gigantesca que no solo fue militar, fue una operación que se preparó muy bien y que logró un objetivo político, pero no logró el objetivo de fondo, que es lo que dice Cira, que era el cambio de régimen. O sea, sin duda, una operación para descabezar el Estado. Así me lo definió alguien en la propia noche, cuando empezamos todos a hablar en medio de eso, me dijo, mira, hay una operación para descabezar el Estado. El Estado no fue descabezado. Pudieron capturar y llevarse al presidente y a la primera dama, pero el Estado siguió funcionando. Y yo digo, cuando valoremos esto en términos históricos, en términos estratégicos, vamos a ver la gran fortaleza que demostró la democracia venezolana, sus instituciones, la Constitución, que fue puesta a prueba nuevamente por una operación brutal y que en 48 horas resolvió la situación creada en términos impecables. Una declaración del Tribunal Supremo de Justicia, una reafirmación del orden constitucional y de la obediencia militar por parte de la Fuerza Armada venezolana, la asunción de la vicepresidenta como presidenta encargada en interpretación de un vacío forzado, de una situación temporal
de no presencia del jefe de Estado, un alineamiento de todas las instituciones, paz en la calle, poder popular activado. Es decir, cuando tú miras todos los factores, tú dices, qué fuerte, qué fortaleza de una democracia, cuando lo que se buscaba era el caos, la confrontación. Se había calculado la división de la dirigencia, se calculaba que se iban a pelear las facciones por el poder y eso iba a ser el caldo de cultivo precisamente para que el cambio de régimen funcionara. Nada de eso sucedió, salvo la dolorosa situación del presidente y de Silvia Flores y por supuesto de las víctimas que tuvimos, que hay que honrarlas, porque aquí salieron soldados venezolanos y cubanos que enfrentaron helicópteros con un fusil o con una bazooka y murieron defendiendo la soberanía de Venezuela. Aquí hubo lucha, aquí hubo resistencia. Por supuesto, fuimos avasallados por esa operación. Pero en términos políticos, ¿y qué es lo que interesa? Se preservó la paz del país, se preservó la vida de la gente, se preservó el funcionamiento. En 24 horas, la gente a las universidades, los niños a las escuelas, en medio del dolor, del sufrimiento, de la rabia, de la angustia, que todavía persiste en parte de la sociedad venezolana, y es lógico que así sea, pero ¿cuál es el saldo de eso? Es un Estado que supo resistir eso y que ha sido capaz de reconstruir y de ir llevando esta situación, que sigue siendo compleja y muy difícil, a un plano de negociación. Y eso es lo que yo creo que la revolución bolivariana, con su ejemplo de lucha, le puede dar al mundo. Por eso esas narrativas, por eso esas narrativas infamantes, que se centran en la supuesta división del liderazgo, la supuesta traición, buscan continuar una agresión simbólica contra nuestro pueblo. Buscan seguir sembrando la división, el miedo, la incertidumbre, para que luego estos sectores políticos, como tú decías, se quieren presentar hoy como democráticos y fueron los que promovieron estas cosas, aparezcan como salvadores. Yo creo, estamos en una nueva etapa, estamos en una etapa de paz, de convivencia. Creo que el país ha tenido una enseñanza muy importante en términos de la necesidad de la diversidad, de reivindicar el diálogo como mecanismo, de resolver problemas de injusticia, que también los hubo con los temas judiciales, y hay toda una ley de amnistía, hay un proceso de convivencia y paz. Es decir, el país sigue funcionando. Lo que pasa es que funciona en unas condiciones históricas muy diferentes a las que funciona en cualquier país. Entonces yo creo que si podemos sacar un balance de eso, es lo que siempre hizo Chávez en cada momento de dificultad, que era, primero, preservo la vida del pueblo, porque la vida del pueblo es invalorable. La paz es invalorable. La tranquilidad, que es lo único que permite la recuperación de la economía, que es lo que permite el funcionamiento de la economía comunal. Es decir, todo lo que llamamos es tan importante, que es el que permite recuperar, mantener la educación pública, la salud pública, todo lo que queremos hacer, eso no es posible hacerlo en paz. No es posible hacerlo bajo una situación de tensión y de confrontación. Pero repito, por supuesto que nos implica desafíos de comprensión, de análisis, de reflexión, de refuerzo de la organización popular, de escuchar quizás las críticas. Algunas nos pueden molestar o nos pueden inquietar, pero tenemos que hacer la capacidad, porque nuestro pueblo ha demostrado tener la paciencia y la sabiduría para sobrellevar esto, y creo que nos toca a los demás también, en la reflexión, en la acción, ser parte de ese proceso que continúa. Y la revolución está aquí, está más viva que nunca. Las ideas de Chávez están aquí, los procesos siguen, y la revolución se adapta a una circunstancia que nunca buscó, que nunca se deseó, pero que lamentablemente le fue impuesta. Ya, bueno, hemos venido un poco cerrando, pero me gustaría en una, digamos, penúltima reflexión, porque nunca es la última, en una penúltima reflexión de cada uno, a este pueblo chavista de las bases, que ha seguido luchando, que se siente orgullosamente consciente de la opción histórica que asumió. ¿Por qué vale la pena seguir luchando hoy? ¿Por qué vale la pena seguir trabajando por el proyecto, por las ideas, por el reconocimiento del otro dentro de una sociedad que hoy por hoy está
inmersa en una coyuntura histórica, geopolítica tan compleja. Cira. El imperialismo opera evidentemente militarmente, políticamente, económicamente, pero el imperialismo también opera con su propia pedagogía. Y uno de los objetivos del imperialismo es precisamente generar un condicionamiento en el que la gente asume que, bueno, que todo está perdido, que lo único que se puede hacer es someterse. Aquí yo creo que no puedo decirle yo al pueblo, o sea, no me atrevo a decir porque soy, además porque puedo tener un acento, pero soy parte de este pueblo y me asumo parte de este pueblo de corazón, pero lo que yo planteo es que es precisamente el hecho de que el imperialismo no ha logrado desmoralizar al pueblo, que el pueblo sigue trabajando en la calle, que el pueblo sigue con su horizonte, que el pueblo sigue participando en las organizaciones comunales, etc. Eso es lo que demuestra que el pueblo ha construido su propio camino, ¿no? O sea, que esa pedagogía del imperialismo no funcionó aquí. Que, bueno, que por supuesto que hay sectores desmoralizados, pues que hay debates, que hay críticas y todo eso que haya debates y críticas es válido, que haya sectores quizás más clase medieros como allí con sus dudas, etcétera. Eso, bueno, eso se va a pasar. Que haya sectores más atravesados por la ideología, digamos, liberal del imperialismo en ciertas franjas de la población, eso se va a dar. Pero lo más bonito, lo más extraordinario es que hay un pueblo digno que no se ha doblegado y que además camina con su gobierno en una relación dialéctica, un gobierno que, como decía el propio William, el 3 de enero ya se presenta de forma unificada, inmediatamente el 4 o 5 de enero vemos a cientos de miles de personas en la calle, en unidad, en defensa de su gobierno y en defensa de la soberanía y de precisamente la dignidad, algo que es, hablábamos de la línea del hilo rojo, que es la democracia participativa y protagónica, pero para las chavistas la cuestión de la dignidad es también una de las claves, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos sido golpeados, creo que la dignidad de este pueblo se mantiene íntegra porque el proyecto estratégico, esa hoja de ruta de soberanía popular del pueblo y mando de su propio destino, eso se mantiene. Entonces, bueno, yo creo que con todo y todo, de nuevo, nos toca reivindicar la capacidad de este pueblo y de su gobierno de seguir para adelante. Sí, mira, yo terminaría con esta idea, ¿no? Que complementa lo que acaba de decir Cira. Si vemos la sociedad más en conjunto, tanto a las fuerzas populares revolucionarias, y vemos más allá, Venezuela siempre ha sido un país diverso, ¿no? Diverso en lo político, y tenemos distintas ideas y distintas formas de ver nuestro país. Yo creo que en esa reflexión país, el 3 de enero ha sido como acicate para que otros sectores como que vuelvan a pensar el país en términos de nación, o sea, de lo que nos une a todos, a pesar de la diversidad, o conviviendo con la diversidad política. Lo digo hacia nosotros los chavistas, revolucionarios, y también a los sectores que no lo son. Por supuesto, hay un sector muy minoritario, muy extremista, que yo creo que no tiene compón político, ideológico, sí, creo, no, son ciudadanos, etcétera, pero creo que hay un sector, lamentablemente, que el extremismo los captó. Pero en cuanto a las fuerzas revolucionarias, yo creo que nosotros tenemos que reivindicar también una cosa, Cira, Luis. El chavismo, la ideología, el proyecto de la democracia bolivariana, participativa, protagónica, la justicia social, los derechos para todos, es el único proyecto político vigente hoy en Venezuela y creo que quedó más claro que nunca. Es decir, porque ni siquiera con una agresión militar los enemigos de este proyecto pudieron armar algo. Porque no lo tienen, porque no lo han construido en 25 años. Entonces nos toca la responsabilidad por defender a nuestro pueblo y defender nuestro proyecto, pero incluso por defender a la sociedad venezolana. El único muro político que tiene hoy la sociedad venezolana es el proyecto bolivariano, la única base para construir otra cosa. Repito,
que hay que abrirlo, que hay que diversificarlo, que hay que construirlo, como dices tú, con reconocimiento auténtico del otro, haciendo las concesiones que una democracia obliga a hacer, pero quitándole incluso la carga de concesiones. Es decir, en aprender a vivir en la diversidad. Pero realmente lo único que puede defender este país de la voracidad, de los nuevos imperios, de las nuevas formas de dominación, de las nuevas formas de control, y que constituye un muro moral, ético, político, de defensa de este país, es el proyecto de Chávez. Y yo creo que quedó muy claro después del tren, que esa es también una responsabilidad que tienen los chavistas con los chavistas y con los que no lo son. Sin asumirlo, por supuesto, ninguna cosa mesiánica, ¿no? Creo más bien con humildad. Tenemos la obligación de seguir construyendo la paz, de seguir manteniendo la estabilidad del país, seguir recuperando la economía, con un diálogo político muy amplio y seguir sobrellevando esta situación difícil, a la liberación del presidente Nicolás Maduro, que es uno de nuestros objetivos estratégicos, a la liberación de Cilia Flores por su ilegal, por su inhumano secuestro, y para el bien de la sociedad entera y sobre todo de nuestro poder popular y de nuestro pueblo, que ha sido el gran sostén de la revolución. Cira, William, infinitamente agradecido que hayan estado aquí nuevamente con nosotros. En la construcción política, social, identitaria, no podemos nunca dejar de mencionar y de agradecer siempre al pueblo venezolano por esa conciencia, por ese afán republicano robinsoniano de ir construyendo la república que está por venir. Siempre también agradecer mucho y convocarnos a la solidaridad del hermano pueblo cubano que sigue en su batalla muy compleja, cada vez más firme contra el imperialismo norteamericano, que está cada vez tocando más en la puerta del pueblo cubano. No cesar nunca nosotros también el reconocimiento del pueblo hermano cubano, de su dirigencia, de la revolución cubana, que es una revolución hermana. Nosotros desde aquí, desde el Instituto para el Pensamiento Original, desde Pueblos, hacemos un llamado a todas y todos a seguir construyendo, a seguir creyendo, a seguir debatiendo, a seguir cuestionando también, pero siempre dentro de la lealtad con el pueblo, con el proyecto, con la idea, con la construcción real de que existe un futuro más allá de las circunstancias, más allá de la guerra, más allá de las presiones, más allá de las sanciones y más allá de lo que quieren los agoreros, las voces de la sangre, las voces de la muerte y las voces de aquello que no somos. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vamos a seguir viendo por acá, por este canal, por nuestro canal de YouTube, por nuestras redes sociales, y vamos a seguir adelante con la reflexión y las ideas.